lo rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola a todos y bienvenidos a una nueva reunión de predicación, un nuevo domingo en el que podemos estar todos juntos por YouTube transmitiendo este mensaje de salvación, el mensaje tan importante que un día nos cambió la vida. Si es la primera vez que nos estás escuchando, este no es el único medio que tenemos, sino que también tenemos redes sociales como Instagram o Facebook, y también tenemos un número de teléfono al que nos puedes llamar si tenés algún motivo de oración, algún motivo de agradecimiento, o si simplemente querés recibir la palabra de Dios, la Biblia, lo podés hacer a través de ese número. Vamos a arrancar cantando, vamos a alabar a Dios, lo vamos a hacer primeramente con Sergio y después con Emanuel. Cantamos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió
dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Bien, después de cantar, vamos a pasar a la parte central. Vamos a escuchar el mensaje de Dios, que hoy está a cargo de Daniel Sicarelli. Así que prestamos atención y escuchamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué gusto que podamos compartir juntos la Biblia. Qué bueno hacernos este tiempo para tener una reflexión al alma en tiempos tan difíciles y tan complicados, con las angustias tan a flor de piel, con los conflictos y las preocupaciones tan firmemente anclados. El abrir la Biblia, el extractar el consejo de Dios que está en ella, tranquiliza, calma, nos hace pensar, nos hace reflexionar y, por sobre todas las cosas, entender que cuanto más cerca de Dios estemos, más amparados también estaremos. Pero claro, eso es una cuestión de fe. Fe que quizás podamos promover en este momento reflexionando en la Biblia. De paso, insistimos, si usted no tiene Biblia en su casa y quiere una, nos escribe al WhatsApp 11 57 58 59 37 solicitando una Biblia y habremos de llevársela totalmente libre y gratuita a su casa. En el mientras tanto vamos a leer uno de los cientos y cientos de escenarios que plantea la Biblia. La Biblia es muy rica en escenarios, en historias, en figuras.
Pues bien, esto que vamos a leer ahora en la Biblia es un escenario más que nos va a aportar un sinfín de datos muy interesantes. Si usted tiene Biblia en su casa o allí donde está, acompáñeme en la lectura. Vamos a leer el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo número 10. Tan solo leeremos 3 versículos. Marcos es uno de los 4 evangelios de la Biblia. Los evangelios en la Biblia narran los sucesos de la vida de Jesús y por sobre todas las cosas nos meten en escenarios muy particulares y muy especiales como este que vamos a compartir. Versículo número 32 del capítulo 10 de Marcos dice así: Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y lo seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Como pueden ver, dice Jesús, ahora vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos. Y se burlarán de él, y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Yo quisiera releer estos 2 últimos versículos, pero hacerlo como que el Señor Jesús habla de sí mismo y no de un otro de alguna manera. Por eso, al leerlo de esta forma, nos encontramos con lo siguiente. El Señor Jesús estaría hablando y les estaría diciendo: como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Y yo, dice Jesús, seré entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales me condenarán a muerte y me entregarán a los no judíos. Y se burlarán de mí, dice Jesús, y me escupirán, dice Jesús, y me azotarán, dice Jesús, y me matarán, dice Jesús. Pero al tercer día resucitaré. Qué singular leerlo de este modo, estos 2 versículos, que nacen de un planteamiento. Jesús dice, en lugar de llamarse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Esta era una expresión en la lingüística de la época bastante común, por intermedio de la cual, por el carácter, la cualidad o la característica de una persona, se la describía. Es decir, cuando una persona era extremadamente buena, se le solía decir hijo de la bondad. Cuando una persona era absolutamente mansa, se le solía decir hijo o hija de la mansedumbre. Jesús aquí se autodefine. Y cuando Jesús aquí se autodefine, lo que quiere decir cuando se dice hijo de hombre es hombre. Quiere hablar de su naturaleza absolutamente humana. La Biblia nos plantea su naturaleza absolutamente humana. La Biblia nos lo muestra como un hombre absolutamente perfecto. Aquel que había nacido en Belén. Aquel que nació de aquella bienaventurada María, aquel que caminaba entre ellos, a la vez era Dios con ellos, llamará su nombre Emmanuel, fue el anuncio, que traducido es Dios con nosotros. Pero en el 100% de su divinidad también se encontraba el 100% de su humanidad. El hombre perfecto era el que estaba con ellos y estaba caminando hacia Jerusalén con sus discípulos. Y sus discípulos estaban preocupados, estaban asustados, quizás porque tuvieran que ir a Jerusalén. Ahora lo vamos a especificar. Pero imagínense la escena de él caminando con ellos, platicando, conversando, charlando, y él capturando en ellos su afán, su preocupación, su temor, su miedo. Y pareciera ser que al temor, al afán y al miedo, Jesús con sus expresiones posteriores los amplifica. Porque encima de que ellos estaban preocupados por lo que podría acontecer allí en Jerusalén, Él les dice: me van a entregar, me van a condenar, se van a burlar de mí, me van a escupir, me van a azotar y voy a ser muerto. Quiero decir con esto que si ellos estaban atemorizados, ahora escuchaban estas expresiones de la boca del mismo maestro y su temor se potenciaba considerablemente. Y era bastante lógico. ¿Qué listado de sucesos, qué listado de situaciones, de sensaciones
anuncia Jesús en estas palabras. Isaías, una profecía del Antiguo Testamento, escrita años atrás, decía, hablando de Jesús, que él era varón de dolores y experimentado en quebrantos, Isaías 53, experimentado en quebrantos. Bueno, uno ya no está tan joven y me ha tocado ver muchas personas que han sufrido profundos dolores, algunos hasta muy cercanos a uno, la enfermedad, el padecimiento, el dolor. Hasta me ha tocado ver personas que han sufrido accidentes y a veces a lo mejor bastante serios. Ahora, los unos como los otros, en una enfermedad, en un accidente, no se dirigen y siguen firmemente hacia el lugar donde van a sufrir. Los discípulos atemorizados y Jesús diciéndoles que de algún modo, alguna vez, él iba a padecer y a sufrir estas cosas. Y los discípulos ataban cabos con una cosa en este escenario tan particular. Vamos a Jerusalén. En Jerusalén está el enemigo. ¿Y quién era el enemigo? Alguien dice, bueno, los judíos que querían crucificarlo. La verdad, no eran los judíos. No era el judío familiero, no era el judío de la ciudad, no era el judío padre de familia, no era la judía madre o abuela, no era la persona sencilla y de bien. Podían estar de acuerdo con él o podían rechazarlo. El punto era aquí, aquellos que conducían al pueblo, que en un contubernio político vivían conviviendo con los romanos, que se sentaban a la mesa con los romanos, que decidían sobre los impuestos, que decidían sobre la religión, que habían tergiversado aquellas cosas que venían de tiempo atrás, aquellos que se decían conductivos, dirigentes, aquellos que trabajaban sobre el pueblo y tomaban decisiones. Jesús para ellos era un conflicto y lo querían sacar de en medio. Los judíos estaban dispuestos en este sentido, estos, a juntarse con los romanos y evitar un conflicto que podía llamarse Jesús, un maestro muy singular que no obedecía muchas veces a los conceptos que muchos de ellos tenían como maestros, y esto podía resultarles verdaderamente un problema. Tenían miedo de lo que ellos podrían hacer. A Jesús y a ellos, ¿cuántos iban allí? Por lo menos estos 13 que iban hasta allí creían que hasta podían perder la vida yendo a aquel momento. Qué particular, hubo uno solo que murió entregando su vida, fue Jesús. Qué particular, qué especial, qué singular. Ellos iban con él iba con ellos y hablando con ellos. Qué fuerte este concepto. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la carga? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la burla? ¿Por qué el insulto? Si él había venido a traer bondad y paz a una sociedad para que lo conociera, si él había venido a hacer milagros, prodigios, a sanar enfermos, a recuperar personas, si él le había traído un mensaje de esperanza a los pobres, si él había incluido a todos aquellos que eran los excluidos, si cuando todos demandaban espada, él hablaba de amor. ¿Y por qué hacerlo sufrir? ¿Y qué necesidad tenía? ¿Y por qué? ¿Cuán valederos eran los pensamientos de aquellos hombres para torturarlo y hacerle ese daño? Uno se pregunta, ¿por qué la cruz? Porque todos sabemos que él termina yendo a la cruz. Y la pregunta es, ¿por qué la cruz? Permítanos, queridos amigos, establecer 3 porqués de la cruz. El primer porqué de la cruz se encuentra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Es que el problema de la especie humana, es que el problema de la sociedad, que el problema de la humanidad entera consiste en el nivel y en el grado de alejamiento que haya tenido de Dios. Y la criatura, lejos del Creador, no puede vivir. Ahora, este alejamiento de la criatura y del Creador se simboliza, se representa en una sola expresión, en una sola palabra. Dice Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, todos somos pecadores. El primer gran porqué es que el efecto del pecado en la vida mata. Y mata espiritualmente, y mata anímicamente, y va matando desde adentro hacia afuera, va dañando todo. Y hoy lo que vemos, y que a veces nos asombra, y que a veces ya no nos llama la atención,
La violencia, el odio, la corrupción, la mentira, el engaño, son frutos y consecuencias de un pecado que se extiende para afuera, pero que está instalado en el hombre desde adentro. Dios elaboró un plan, porque el pecado tenía paga, porque la paga era la muerte. Y en ese plan, dice el mismo pasaje, que si la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? El sufrimiento de Jesús fue porque la paga del pecado era la muerte y Él pagó por nosotros los pecadores. ¿Por qué el sufrimiento? En segundo lugar, porque el gran contenido del Evangelio hizo que este Jesús viniera en un plan perfecto y elaborado por Dios. Y dice Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué vino Jesús a sufrir? Porque el plan de Dios establecía que la única manera de compensar el pecado es que Él se entregara por usted, por vos y por mí, que Él ocupara tu lugar y mi lugar. Porque el plan de amor, el plan de perfección para tu salvación y para mi salvación que Dios engendró y generó, es que Jesús fuera a morir a aquella cruz. Y ese plan, ese evangelio es poder de Dios para salvación a aquel que cree en Él. La paga del pecado era la muerte. Y Cristo vino. El plan de Dios de salvación es el Evangelio, que es poder de Dios. Y Cristo vino a sufrir. Pero en tercer lugar, Él vino a sufrir. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. La gran explicación del amor de Dios es que usted, así con su vida como está, es que vos, así en la situación que estás hoy, tomando una decisión por Jesucristo, reconociéndote pecadora, reconociéndote pecador y recibiéndolo en tu corazón por la salvación, experimentar el amor de Dios tan grande que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida nueva hoy, una vida eterna para siempre. Dios ha dispuesto un plan perfecto para enfrentar el problema de las almas de los hombres de manera perfecta. Un plan perfecto porque la paga del pecado era la muerte y la única solución era Él. Un plan perfecto por el cual el poder de Dios se manifestara de tal forma y manera que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y el listado aparece: entregado, condenado, burlado, escupido, azotado y muerto. Tremendo, tremendo. Pero ¿cómo cambia la historia con la última expresión del versículo 34 que hemos leído? Porque Él dice: resucitaré al tercer día. La cruz no pudo retenerlo porque lo bajaron de ella, pero lo metieron en una cueva y la cueva no pudo retenerlo y el cuerpo allí no estaba. Y Él había resucitado el tercer día, como se los había dicho en Marcos capítulo número 10. Y Él es claro y contundente cuando dice: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Colgado en aquella cruz, Él dijo aquel día: consumado es. Y Él inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Su decisión, su gobierno sobre la situación había hecho la obra, se había entregado en la cruz. Ahora toman el cuerpo, se llevan el cuerpo, lo ponen en un sepulcro, cierran la puerta. La puerta es corrida por el poder de Dios y Él sale de allí, resucitado al tercer día. Mi querido amigo, mi querida amiga, nosotros te queremos decir que creer en Jesucristo es creer en el Dios Todopoderoso. Lo que te queremos decir es que creer en Jesucristo es iniciar, a partir de arrepentirte de tus pecados, un camino de vida nueva para siempre, de la mano de Cristo, viviendo todos los días con Cristo. Y nosotros vivimos porque Él vive. Porque no hay un mausoleo donde le lleve flores. Porque no hay un día en donde lo consideres como el día del prócer. Porque no hay un momento en donde alguien haga recordación de Él. Porque es el Dios vivo y verdadero. Porque es aquel en el que podemos confiar.
porque es aquel en el que nos podemos apoyar todos los días de la vida, porque es aquel que puede llevarnos a vivir la vida de una manera distinta y diferenciada, y desde nosotros a nuestras familias, porque es aquel que se encargó de todos nuestros pecados. Ahora eso es lo que usted, es lo que vos tienen que comprender: la entrega de tus pecados, la recepción de su salvación, el reconocimiento del pecado y el recibir su salvación. El primer mensaje de Jesús fue así de contundente: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Porque lo que Él te ofrece es superador. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Porque Él vino a la cruz para que tengas salvación. ¿Podés despreciarlo o podés aceptarlo? ¿Qué te pedimos en el nombre de Cristo? Que lo aceptes por la fe, que te arrepientas de tus pecados, que creas que Él murió en la cruz del Calvario por vos, que crea usted que Él murió en la cruz del Calvario por usted, y abriéndole el corazón, le diga que lo recibe como su Salvador personal. Una oración sencilla, simple, en donde solamente hables, en donde solamente usted hable con Dios, diciéndole con sus palabras, pero con su corazón: Señor, me arrepiento de mi pecado. Creo que moriste en la cruz por mí y te recibo como mi Salvador personal. Señor, me arrepiento de mi pecado. Creo que moriste en la cruz por mí y te recibo como mi Salvador personal. Yo no sé dónde estás. No sé dónde está. Solo sé que si hubieses hecho esta oración, el cielo está a tu disposición y la obra de Cristo lo va a cambiar todo, desde adentro hacia afuera para siempre. Nosotros quisiéramos que nos lo digas al 11 57 58 59 37. Escribinos un chat, te enviaremos la Biblia, podremos hablar con vos, podemos hablar con usted, alegrarnos y gozarnos por alguien que tomó la decisión más trascendente de la vida: decirle a Cristo que entre, aquel que vino a sufrir a la cruz por nosotros, pero aquel que vino a resucitar al tercer día para vivir todos los días para nosotros. No hay cambio más extraordinario, no hay vida más digna de ser vivida que la que se puede vivir tomado de la mano de Dios, gracias a la obra de la salvación que Jesucristo realizó. Quiera Dios que a partir de este mismo momento tome usted la decisión correcta y reciba a Cristo como su Salvador. Muchas gracias por su atención y Dios lo bendiga ricamente. Gracias, Daniel, por tu preparación, por este mensaje tan claro y este mensaje que nos cambió la vida un día a todos. Esperamos que vos lo escuchaste por primera vez, que lo hayas podido entender y sobre todo creer. Si te quedó alguna duda, nos podés comentar esta duda al número de teléfono que ya mencionamos varias veces, así como lo hicieron muchas personas, y ahora lo que vamos a hacer es orar por motivos de oración que llegaron a ese número. Así que vamos a orar primeramente agradeciendo porque los estudios de David Mena salieron bien. También vamos a pedir por el tratamiento de Ezequiel de Lía, y también vamos a pedir por consuelo de la familia de Cintia, porque falleció la bisabuela. Así que vamos a orar por eso. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque podemos una vez más estar juntos por medio de YouTube. Gracias porque nos permitís reunirnos por este medio. Y ahora, Padre Celestial, queremos pedirte por estos motivos, estos 3 motivos específicos. Primeramente, pedirte por el tratamiento de Ezequiel, por su vida, también por su ánimo, que este tratamiento pueda hacer efecto y terminar con su enfermedad. También, Padre Celestial, te agradecemos porque los estudios de David salieron bien. Gracias por eso, te agradecemos. Y también, sobre todo, te pedimos ahora por el consuelo para la familia de Cintia en este momento en el que sufrieron una pérdida. Sabemos que sos el que controla todo y que tenés esta capacidad de brindarlos el consuelo necesario. Gracias, Padre Celestial.
te pedimos por el resto de la reunión, la dejamos en tus manos y el resto del día. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, estamos llegando al final de la reunión, pero antes recordamos que hoy, 19:30 horas, hay Proyecto Adolescentes por Zoom. Si tenés entre 11 y 17 años, te podés sumar tranquilamente. Te esperamos un rato con juegos y sobre todo la palabra de Dios. Así que me despido, pero antes escuchamos cantar a Franco y a Manu. Hasta el domingo que viene. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. me llena de tu paz. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí Me llena